Cada día la misericordia del Señor es nueva para con nosotros, y su amor inagotable desciende sobre nuestras vidas como el rocío en las mañanas, trayendo las bendiciones del Señor para nosotros. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios te bendiga en esta mañana, que el Señor sea obrando en tu vida, en tu hogar, en tu casa, en tu familia, y que esta semana que estamos iniciando sea una semana de ver la bendición, la gloria, el favor de Dios y ver la respuesta de Dios a nuestra oración y a nuestras peticiones. Bienvenidos a nuestro devocional, Tu Pan Diario, palabra que Dios envía esta mañana para bendecirte, para proveerte, para levantarte y para darte todo lo que tú necesitas en todas las áreas de tu vida. Dios a cada uno de nosotros nos ha asignado un papel importante, cumplimos un papel dentro del plan de Dios. Dios nos ha dado a nosotros un propósito, un diseño, un plan para nuestra vida, y Dios nos ha creado a todos con un propósito. Hay un lugar al cual Dios nos ha asignado. Nosotros debemos vivir en obediencia a ese plan, debemos vivir cumpliendo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y cuando nosotros lo hacemos, primero aseguramos la protección de Dios, segundo garantizamos la vida en nuestra vida, y por último Dios nos bendice cuando nosotros vivimos en obediencia a su palabra, a su voz, a su instrucción, y cumplimos el propósito en el cual Dios nos ha puesto. Vivimos bajo la bendición de nuestro Padre Celestial. Te invito para que me acompañes esta mañana. Libro de Números, capítulo 4, versículo 1 al 20. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: registren los nombres de los miembros de la división coatita de la tribu de Leví por clanes y familias. Anoten en una lista a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Las responsabilidades de los coatitas en el tabernáculo tendrán que ver con los objetos más sagrados. Vamos a saltarnos al versículo 16, que nos dice lo siguiente: Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, será responsable del aceite del candelero, el incienso aromático, la ofrenda diaria de grano y el aceite de la unción. Es más, Eleazar será responsable de todo el tabernáculo y de todo lo que hay en él, incluso del santuario y su mobiliario. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: no permitan que los clanes de Coat lleguen a ser exterminados de entre los levitas. Hagan lo siguiente para que ellos no mueran cuando se acerquen a los objetos más sagrados. Aarón y sus hijos siempre deben entrar con los coatitas, y se le asignará a cada uno de ellos lo que debe hacer o cargar. Los coatitas jamás deben entrar en el santuario a mirar los objetos sagrados ni por un instante. Si lo hacen, morirán. Amén. Este texto es bastante interesante, y los primeros versículos del 1 al 15 nos habla de la labor que Dios le asignó a los coatitas. Los coatitas era uno de los clanes de la tribu de Leví, era una de las familias de la tribu de Leví, y Dios les encargó la tarea más importante. ¿Cuál era la tarea más importante? Ellos eran los encargados de cuidar, de transportar los objetos más sagrados que habían en el templo. Los objetos más sagrados del templo o del santuario en este momento era transportado por los coatitas, pero los encargados de tocar, de manipular esto, eran los sacerdotes. Los levitas no podían tocarlo. Es más, Dios les da unas órdenes precisas y les asigna un lugar. Y esto es lo primero, es que Dios les da una labor específica a los coatitas, y había una edad y había unas especificaciones tanto fisiológicas como físicas para que ellos pudieran cumplir sus labores como levitas dentro del santuario, dentro del plan de Dios. Y eso es importante, mi amado, porque Dios nos ha asignado a todos nosotros un plan, un propósito y un diseño, y nosotros debemos cuidar y velar, estar en perfecto estado para poderlos cumplir. Hablando de nosotros, debemos tener la disposición, debemos tener la preparación para poder cumplir con la labor, con el plan y con el propósito que Dios nos ha asignado. De ahí en adelante Dios empieza a decir cómo debían transportar todo y cómo debían hacer todas las cosas para transportar las cosas del altar. Aunque era sagrado, los coatitas no podían tocarlo. Entonces los sacerdotes debían entrar primero, cubrirlo con telas, cubrirlo totalmente para que los coatitas pudieran transportarlo sin llegar a morir. Y esto es clave porque Dios le dice a Aarón y a Moisés: mira, tengan cuidado de que los coatitas no sean exterminados. ¿Por qué? Porque si los coatitas lo tocaban, morían. Por eso debía estar cubierto, y ellos lo que iban a tocar para transportarlo era la tela, era las pieles con las cuales estaban cubiertas estos utensilios sagrados,
para no morir. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque, mi amado, Dios nos ha asignado a nosotros el cuidado y la labor de velar por nuestra familia, velar por nuestro hogar. Tenemos una labor sagrada de velar, de cuidar, de proteger, para que Dios extienda su gracia, su favor sobre las familias, sobre los hogares. Y cada uno de nosotros tenemos esa labor que desempeñar. Pero también Dios le dice, y los coatitas no deben entrar, ni siquiera mirar por curiosidad los objetos sagrados, ni por un instante. Y esto es lo siguiente, porque la labor de Aarón y de Moisés era cuidar y de hacer todo como Dios le había instruido para proteger a los coatitas. Pero los coatitas tenían el deber de obedecer y no hacer lo que no debían, porque si no morirían, y ya no sería responsabilidad de Aarón y de Moisés. Y eso es clave, mi amado, porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros vivimos vidas de desobediencia, vivimos apartados de Dios, vivimos en pecado, mi amado, eso trae destrucción y trae muerte sobre nuestras vidas. Dios desea bendecirte. Dios desea que tú vivas bajo la bendición, bajo la gracia. Dios ha designado y nos ha puesto para protección, que nosotros protejamos, cuidemos, velemos por nuestra familia. Pero ellos también deben estar dispuestos a obedecer al Señor, porque no sirve de nada ser protectores de alguien que vive en desobediencia de Dios. Dios nos ha puesto para ser protectores, pero también las demás personas deben tomar la decisión de vivir en obediencia a Dios, de vivir en santidad, de vivir para agradar a Dios, y así poder disfrutar de la gracia, de la paz, del favor y de la bendición del Señor sobre cada uno de nosotros. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios tiene diseños para nosotros, pero nosotros debemos velar, proteger, cuidar, pero también obedecer las instrucciones dadas por Dios, para vivir bajo la gracia, bajo la bendición y bajo el cuidado y la protección de Dios en nuestras vidas. Y si no lo hacemos, moriremos. Y es que la desobediencia y el pecado siempre han traído muerte desde que el hombre pecó por primera vez. Te invito allí donde estás esta mañana para que cierres tus ojos y hables con Dios por un instante. Padre amado, esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque a través de ella nos muestras y nos guías y nos enseñas que tú tienes un plan, un propósito y un diseño para nosotros. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos obedecido tu mandato, hemos vivido en desobediencia, hemos vivido en pecado, hemos vivido apartados de ti, Señor. Y otras veces, Señor, no hemos vivido dando protección y cuidado a los nuestros, a los que están a nuestro lado, a nuestra familia. Hemos vivido, Señor, y los hemos dejado pecar y hemos sido quizás permisivos con ellos. Pero, Señor, ayúdanos a vivir y a poner en práctica tu palabra, a ser esos protectores, esas guardas, Señor, que traen cuidado y protección y bendición. Pero también, Señor, a vivir en obediencia a ti, Padre Celestial, porque la obediencia siempre trae bendición, gracia y favor sobre nuestras vidas. Padre amado, esta mañana ponemos en tus manos nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. Pedimos y clamamos a ti tu cuidado, tu favor y tu bendición, Señor. Y Dios, vamos a vivir en obediencia, vamos a vivir para honrarte y vamos a vivir para hacer tu voluntad, cuidando y protegiendo a las personas que nos rodean. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos toda la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, Casa de Bendición, una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.